Bien. Buenas noches a todos. ¿Se escucha? Sí, bien, de 10. Calculo que son buenas y frías como aquí esta noche. Los invito a abrir nuestra Biblia en Primera Crónicas, capítulo 16. Primera Crónicas, capítulo 16. Primera Crónicas 16, 20, vamos a ver desde el 28. Dice así: tributad a Jehová, oh familias de los pueblos, dad a Jehová gloria y poder, dad a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrenda y venid delante de él, postraos delante de Jehová en la hermosura de la santidad, temed en su presencia toda la tierra, el mundo será aún establecido para que no se conmueva. Alégrense los cielos y gócense la tierra y digan las naciones, Jehová reina. Verso 29, ¿sí? Que es la expresión sobre la que vamos a meditar, más que nada sobre una palabrita, ¿sí? Dice: dad a Jehová la honra debida. Dad a Jehová la honra debida. Y precisamente el tema es cómo vivir una vida o cómo nosotros debemos honrar a Dios con nuestras vidas, sin olvidarnos por sobre todas las cosas que el propósito de Dios es que nosotros le demos la honra a él. Allí el profeta Isaías en el capítulo 43 decía: a todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, para honra mía yo los he formado y yo los he hecho. ¿Sí? Esta palabra honra se repite en el Antiguo Testamento más de 150 veces, ¿sí? La mayoría de ellas como un verbo, ¿sí? Que es el verbo honrar, como dar gloria, como enaltecer, ¿sí? Pero también se refiere como adjetivo, ¿sí? En unas 46 veces aproximadamente, y se divide en dos partes, ¿sí? Una honra que es como algo pesado, algo referente a algo grande, pero que es una gran carga, y está referido allí cuando le vemos a Moisés precisamente ante la primera batalla del pueblo de Israel, cuando dice que sus brazos se cansaban, ¿sí? El peso de honra, el peso de la responsabilidad debilitaba sus brazos y necesitaba precisamente ayuda, pero también lo encontramos como algo positivo, hablando de riquezas, hablando de gloria, de honra, de reconocimiento, entre otras cosas. Pero por sobre todas las cosas, lo que nosotros debemos tener en cuenta es que la honra es una actitud de carácter natural en la vida del cristiano. Es decir, no es algo que nosotros debemos procurar, no es algo en lo que debemos enfocarnos, sino que es algo que debiera brotar de cada uno de nosotros. Por eso el apóstol Pablo escribía a los Efesios, ¿sí? En el capítulo 1, refiriéndose a esto en 4 ocasiones específicas, diciendo que nosotros hemos sido salvos para honra, para gloria, para alabanza de su nombre. Es decir, no es algo que nosotros debemos de procurar o debemos de anhelar, sino que debe ser algo que debe fluir de manera natural en cada uno de nosotros. De la misma manera que fluye en el corazón de Dios al contemplarte a ti y a mí el gozo. ¿Por qué? Porque nosotros somos el fruto de la aflicción de su alma, y al contemplarnos hay satisfacción. Es una satisfacción no forzada, no buscada, sino una satisfacción que es consecuente al resultado de lo que su obra pudo hacer y alcanzarnos a cada uno de nosotros a través de los tiempos, ¿sí? Por lo tanto, la honra es algo que nosotros debemos tener y ejercitar de manera natural. Ahora, de manera natural hay 3 tipos de manifestaciones que debieran de brotar
de cada uno de nosotros. En primer lugar, es la honra parental. Allí en Éxodo capítulo 20, verso 12, precisamente Dios, dejando la ley al pueblo de Israel, les da dentro de sus mandamientos honra de manera parental a tu padre y a tu madre, de una manera natural, para que tus días se extiendan sobre la tierra. Lo mismo dice allí en Deuteronomio 5:16. Ahí agrega no solamente para que tus días sean extendidos, sino para que te vaya bien. Más adelante el apóstol Pablo en el capítulo 6 de la carta a los Efesios une estas dos porciones y lo dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Une los dos aspectos de esta honra natural y parental que debiera de nosotros brotar constantemente. Y es interesante cuando nosotros vemos esta honra parental que va atado precisamente a una promesa, ¿sí? Allí en Éxodo 20 y en Deuteronomio 5 menciona dos promesas que el apóstol Pablo une allí en Efesios capítulo 6, ¿sí? Que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Pero más allá de eso, no solamente que esta honra de carácter natural viene con una promesa por añadidura, sino que no pone condicionamientos en el ejercicio de la honra. Es decir, no está poniendo prioridades o pautas para que esa honra fluya de nosotros. No habla de padres buenos, de padres malos, de padres que han hecho cosas bien o no, sino precisamente habla de una relación, ¿sí? Hay una relación de carácter natural. Padres, ¿sí?, que tienen hijos, no importa las acciones que los mismos hayan tenido, la promesa no está atada a las acciones de los padres, sino a la acción del Hijo, ¿sí? Es decir, si nosotros honramos, la promesa la vamos nosotros a disfrutar en plenitud. Debemos de hacerlo de manera natural, ¿sí? Honra y vendrá lo demás. Honra y vivamos desarrollando este proceso de honra que nos lleva precisamente, como lo vamos a ver, a una comunión íntima con Dios, y de manera consecuente nuestras vidas van a ser bendecidas, nuestras familias van a ser bendecidas, nuestra iglesia, nuestra comunidad va a ser bendecida. La segunda manifestación natural de honra no está dado solamente a nivel parental, ¿sí?, y atado a una promesa, sino lo encontramos allí en Proverbios capítulo 3, versos 9 y 10. Y habla precisamente de una honra relacionada con la posesión. Dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Honra a Jehová con tus bienes. Más adelante va a decir el profeta Ageo que aunque la higuera no florezca, aun cuando no hayan posesiones, en resumen, dice: con todo yo me voy a alegrar en Jehová y me voy a gozar en el Dios de mi salvación. ¿Por qué? Porque la honra debe ser una manifestación natural de gratitud por lo que Él hizo, no por el bien solamente, sino por aquello que Él en su soberanía ha permitido para con cada uno de nosotros. Es la honra por las posesiones, pero teniendo claro que esas posesiones son provisión de Dios, son provisión plena de Dios. Pero esas posesiones no están atadas de manera directa o lineal únicamente a los bienes tangibles, es decir, a lo económico, sino que está atado esas posesiones también a aquello que está relacionado con lo espiritual. Y para eso tenemos que ver allí en 1 Pedro, vamos a 1 Pedro capítulo 4, verso 10, porque ahí habla de nosotros como buenos administradores que debemos ser, pero buenos administradores de algo muy especial, de algo muy puntual, y que son precisamente los dones que Dios nos ha dado, ¿sí?
allí en 1 Pedro capítulo 4, verso 10, dice, y cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. Esa expresión ministrelos es una acción de servicio, de bendición hacia los demás, ¿sí? Como buenos administradores de qué? De la multiforme gracia de Dios. Eso también son posesiones espirituales que nosotros tenemos. Y las posesiones que Dios nos ha dado, bien lo dice el apóstol, son los dones del Espíritu, son para edificación de la iglesia. Los dones, estos dones que, según la descripción del apóstol Pedro allí en su primera carta, tiene una forma muy particular, no una forma específica solamente, sino que habla de la multiforme gracia de Dios. En esa multiforme gracia de Dios, Dios nos da una multiplicidad de dones que nosotros debemos administrar como buenos administradores de la gracia de Dios. No solamente bendecimos a los hermanos y nos ayudamos al crecimiento mutuo a través de los dones espirituales, sino también a través de esos dones o esas posesiones materiales. De hecho, algo que se ha estado hablando desde el inicio es de este beneficio que se está organizando para bendición de un miembro de la congregación, ¿sí? Eso hace que precisamente nosotros con nuestras posesiones, la provisión de Dios, podamos bendecir. Y ahí viene a hacerse realidad la vivencia de Gálatas capítulo 6, verso 10, y de hacer el bien, no se olviden, pero ¿cómo sigue? Principalmente con los de la familia de la fe. Es decir, esto que han organizado para el próximo domingo es una manera de honrar a Dios con nuestros bienes. Pero también Gustavo, que va a tener que cocinar, seguramente alguno lo irá a ayudar, es una manera de honrar a Dios también con los talentos naturales, porque no todos pueden cocinar tan bien como cocina él y su señora, y yo lo puedo decir porque lo hemos disfrutado en reuniones de matrimonios y demás allí en Esperanza, ¿no? Decir eso es una honra, porque con las posesiones, no solamente económicas, sino también con las espirituales, estamos honrando a Dios. Pero la tercera manifestación natural de honra no es solamente la parental, que viene atada a una promesa natural, la de las posesiones provistas por Dios, posesiones tanto materiales como espirituales, sino también a través de la posición. Y esto es algo que se ha perdido bastante. Y precisamente esta honra en función de la posición es algo que para los judíos era de vital importancia, pero también para nosotros debe ser de vital importancia. Lo vamos a leer, Levítico 19, podría decirte los versículos, pero es bueno que lo busquemos para que veamos precisamente que hay cosas que nosotros hemos dejado de lado y que son de vital importancia. Levítico capítulo 19, verso 32. Levítico 19, 32. Fíjense qué interesante lo que dice. Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. Delante de las canas te levantarás. Habla de una posición. Pero es interesante, porque cuando leía hoy esto, delante de las canas te levantarás, venía la primera imagen que vino a mi mente fue la de yo en lo personal, viajando en colectivo urbano. Y suele pasar, ¿no? A veces los trayectos son largos y suben personas, ¿no? Y hemos perdido precisamente esta acción tan específica o tan literal que podemos hacer cuando sube alguien mayor. ¿Qué dice? Delante de las canas te levantarás, te levantarás. Le darás el lugar que le corresponde.
no solamente en el colectivo, sino habla precisamente de una posición social. De hecho, las canas y los ancianos en la antigüedad para el pueblo de Israel era algo digno de venerar. Fíjate lo que dice en Proverbios capítulo 20, libro de Proverbios capítulo 20, verso 29. La visión de la sabiduría de Dios manifestada a través del sabio Salomón en función de esta posición. ¿Y por qué es interesante tener en cuenta esta posición? Y aquí lo va a responder el sabio Salomón. Proverbios 20, 29 dice, porque la gloria de los jóvenes es su fuerza. El orgullo, el honor, la honra del joven es su fuerza. Y dice, y la hermosura de los ancianos, su vejez. Y la hermosura de los ancianos, su vejez. Es tremendo lo que quiere enseñarnos el sabio Salomón aquí, porque ¿saben de qué nos habla? De proyección. Nos habla de proyección. Algo que no tenemos hasta que los años, muchas veces no se tiene hasta que los años no comienzan a golpear no la puerta, sino a golpear el cuerpo y haciéndonos ver que precisamente la vejez a muchos y a todos, tarde o temprano, nos va a llegar, ¿sí? Honrarás, dice, el rostro del anciano, pero así como la gloria de los jóvenes es su vejez, decía el poeta allí en el Salmo 90, verso 12, ¿sí? En ese momento en que tengas la gloria de tu fuerza, que podamos tener también la humildad de clamar a Dios diciendo, enséñanos, en una porción muy conocida, Salmo 90, 12, ¿sí? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que cuando llegue la vejez haya hermosura en mi vida, ¿sí? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, de modo que traigamos al corazón sabiduría. Para el pueblo de Israel, las canas eran sinónimo de sabiduría. Y todos sabemos que no siempre los años nos traen sabiduría, porque de hecho la sabiduría está relacionada con la vivencia en función del saber, ¿sí? Pero del saber hacer el bien y precisamente vivirlo. La sabiduría atada al temor, como dice Proverbios 1.7, ¿sí? Es decir, todo lo que yo sé, debo vivirlo. Eso me hace sabio. Eso embellece nuestra vejez, ¿sí? Y aun cuando quizás, aún en la juventud no hayamos tenido la experiencia, porque hay muchos que llegan a Cristo ya en su edad adulta, eso no quita la hermosura ni la belleza de la vejez, porque precisamente eso es el resultado de una vida que en acción de gracias procura vivir conforme a los propósitos de Dios para él. Y el propósito de Dios es que nosotros le demos la honra a él. Y la sabiduría no es lo que no sabía, no lo hice, sino desde el momento en que me enteré que debía hacerlo, empezar a hacerlo. Es por eso que la hermosura de la vejez o la hermosura de la que habla la Biblia es la hermosura o el embellecimiento de aquella cirugía estética más barata que dice el sabio Salomón que podemos disfrutar. ¿Y cuál es? Un corazón alegre, porque el corazón alegre hermosea el rostro. Por lo tanto, el gozo, el disfrute de lo que Dios hizo, hace y el descanso de saber lo que hará en nosotros puede hermosearnos aún cuando quizás llegaste al conocimiento de Cristo en tu edad adulta. Pero el propósito de Dios no varió. No varió desde ese momento en que le conociste a Cristo sin importar qué etapa de tu vida haya sido, ¿sí? Honremos a Dios, ¿sí? Que la honra sea parental, que el tiempo perdido sea recuperado, ¿sí? Que podamos disfrutar esto que Dios ha puesto como algo de manera natural. Si vos fijate que decía Juan allí en su primera carta que es fácil decir que amamos a Dios, porque a Dios no le vemos,
pero ¿cómo podemos decir que amamos a Dios a quien no vemos y tenemos problemas y dificultades y diferencias para amar a aquellos a los que vemos? ¿Sí? Y nos lleva a repensar precisamente todo esto porque es el propósito de Dios para nuestras vidas. Que podamos nosotros reformular este estadio natural de honra parental para que podamos disfrutar la promesa de Dios, esta promesa de larga vida y de prosperidad en todo lo que hagamos, que nosotros establezcamos este compromiso de honrar a Dios con nuestras posesiones, de honrar a Dios con nuestros bienes, entendiendo que los bienes no hace referencia única y exclusivamente a lo material, sino también a lo espiritual, ¿sí? Aquello que dice en su palabra que Dios pone delante nuestro para hacer, y todo lo que te venga a la mano a hacer según tus fuerzas, el hacerlo es honrar a Dios. El hacerlo quizás en función de los dones espirituales, en función de aquellas capacidades naturales que Dios nos ha dado, a hacerlo para bendecir a otros, estamos honrando a Dios. Y honremos precisamente a nuestros mayores, ¿sí? Por esa posición que a través de los años han logrado, ¿sí? Levantémonos ante sus canas, honremos las canas, ¿sí? Que nuestro clamor sea el que tenía el poeta, ¿sí? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días de manera que traigamos al corazón sabiduría, pero también, como decía el sabio Salomón, que nos acordemos de nuestro Creador en el día de nuestras fuerzas. Dice la versión 60, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Otra versión dice, acuérdate de tu Creador en los días de tus fuerzas, ¿sí? Cuando tienes toda la fuerza, ¿sí? Disponible, acordémonos para que precisamente a través de ese acordarnos disfrutemos esta comunión íntima que Él nos ha regalado por medio de su Hijo, y de esa manera nosotros podamos entender que darle la honra a Dios no es una decisión de carácter personal, no es algo que yo deba de decidir, sino que debe ser algo que de mí debe brotar de manera natural, ¿sí? No es una decisión, sino es una acción. Pero ¿cómo? Todas las acciones no necesitan una decisión, sí, pero la decisión fue tomada por Dios. Allí en Isaías 43, arranca del verso primero hablando cosas maravillosas, diciéndonos y alentándonos para momentos como estos. No temas, porque yo te redimí, yo te puse nombre, mío eres tú, y nos sigue llevando a situaciones más complejas y profundas. Dice, cuando pases por las aguas, no te anegarán, y si por el fuego la llama no arderá sobre ti, pero sigue llevándonos hasta hacernos encontrar con el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Y esa honra es una honra de carácter integral, es decir, que nos afecta la parte material y la parte inmaterial. Afecta a nuestro cuerpo, ¿sí? Es decir, afecta el cuidado de mi cuerpo. Con mi cuerpo le doy la honra a Dios. 1 Corintios capítulo 6, verso 19 de adelante, el apóstol Pablo hablaba de que precisamente nuestro cuerpo no es nuestro, sino que es de Dios. Y nos dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual no es vuestro, sino es de Dios? Y esto nos lleva precisamente a poder entender, y es lo maravilloso de Dios, que utiliza estas analogías que podemos entender físicamente o tangiblemente para entender también el proceso de cuidado espiritual. Porque dice que nuestro cuerpo es templo. Y para que nosotros entendamos, ¿sí? En el templo, para el pueblo de Israel, estaba el arca del pacto. Y ese arca del pacto indicaba la presencia del Dios Altísimo. Y ellos debían de cuidar no solamente ese espacio, sino todo lo que circundaba al templo, y precisamente para poder ingresar a él
tenían que tener también una serie de recaudos y cuidados a través de la ley de los sacrificios. Pero lo maravilloso es que Dios ha puesto este nuevo pacto, dice el apóstol Pablo escribiendo a los Efesios, en nosotros, porque el Espíritu Santo mora en nosotros, dentro nuestro, para que entendamos precisamente que la santidad no es una cuestión espiritual solamente, sino que nos afecta de manera integral, afecta a nuestro cuerpo. Él está en nosotros. Por eso cuando Pablo habla de que con nuestro cuerpo nosotros ejecutamos el pecado, nos lleva para que al hecho de que podamos entender la dimensión que tiene, la dimensión de que este cuerpo con el cual nosotros consumamos el pecado es el templo del Espíritu Santo, el cual no es nuestro, sino que es de Dios. Y nos lleva no solamente al compromiso de nuestra parte material, sino también de nuestra parte inmaterial. Es un compromiso con la mente. Allí en Deuteronomio capítulo 6, precisamente dice, verso 5 en adelante, dice que debemos de guardar la palabra de Dios, debemos de ponerla en obra, ¿sí? Guardarla en nuestro corazón, en nuestra mente, ¿sí? Debemos atesorarla y contársela precisamente a los demás. En el Salmo 119, verso 11, dice, en mi corazón he guardado tus dichos, ¿para qué? Para no pecar con tengo palabra y la tengo guardada, atesorada con un propósito que es el darte la honra a ti. Lo he guardado precisamente para no pecar contra ti. Evangelio, según San Mateo en el capítulo 22, toma todos estos conceptos y los aúna diciendo, y amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todo tu entendimiento, con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo, ¿sí? Y esto nos lleva precisamente al tercer punto, que es que nos sigue moviendo por la parte inmaterial y nos lleva a una comunión de la comunión del Espíritu, una comunión íntima con el Señor. Esa comunión que en la carta a los Hebreos en el capítulo 4 y el capítulo 10 dice que ha sido establecida a través de la sangre de Cristo. Dice, Él nos abrió un camino nuevo y vivo por medio de la sangre de Cristo, por lo cual nos invita a acercarnos confiadamente delante del trono de la gracia para alcanzar misericordia y recibir el oportuno socorro. Esta comunión del Espíritu, que es una comunión de vital importancia, no solamente porque es la comunión restablecida con Él, sino porque cuando vamos a Juan en su primera carta, en el capítulo 1, verso 3, comienza a describir este concepto de comunión en el Espíritu. Y dice, y nuestra verdadera comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Es tremendo lo que comienza a describir ahí y todo lo que sigue diciéndonos más adelante en función de lo que marca nuestra conciencia, ¿sí? De cómo nosotros debemos estar a cuentas delante de Dios. Pero ese es otro tema para ahondar y profundizar, ¿no? Pero no te olvides que esta comunión, por medio de la cual honramos a Dios, nuestra comunión no es simplemente con nuestro Padre, no es simplemente con alguien que muchas veces nosotros minimizamos en su condición, sino que es con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y eso nos lleva a meditar sobre qué cosas debo tener en cuenta cada vez que ingreso delante del trono de la gracia en oración. Estoy delante del Rey de Reyes, pero también estoy delante del Redentor, de aquel que dio su vida en la cruz por mí. Pero no nos vamos del tema, porque el cuarto punto que nos afecta es la conciencia. La conciencia nos marca si estamos dando o no la honra debida a Dios. Pero muchas veces nuestra conciencia deja de marcarnos.
Pero ¿por qué deja de marcarnos? Y deja de marcarnos porque estamos en estadios como lo estuvo David en su momento, ¿no? En esos estadios donde el pecado ya era una costumbre. Y no solamente el pecado era una costumbre, sino también que es algo también que tristemente sucede en la actualidad. El hablar de la gracia de Dios y de este Dios amoroso y que perdona, nos ha hecho perder de vista el concepto precisamente al que apunta la gracia y el perdón de Dios. El perdón para salvación lo conocemos, pero el perdón de santidad constante en el cual debemos nosotros movernos para entrar delante de Él, hemos perdido el hecho de que necesita de algo muy importante y es el arrepentimiento. Es por eso que a veces te preguntas, ¿por qué vuelvo a caer siempre en lo mismo? Y voy arrepentido y voy arrepentido según mi concepto, ¿no? Y le digo, Dios, ayúdame, perdóname, no quiero volver a caer en esto. Y vuelvo a recaer, y vuelvo a recaer, y vuelvo. Y es que precisamente lo que debo evaluar es ese concepto de arrepentimiento, que es metanoia, que es el cambio de dirección, pero el cambio rotundo, opuesto, lineal, de dirección y de pensamiento, en función de aquello que hice. Es por eso que una de las definiciones para, en función de lo que es seguridad de salvación, ¿no? que me ha gustado es cuando dice, si el pecado que antes amabas y con amor practicabas, hoy odias y le das la espalda, bueno, eso es una manifestación de que has sido salvo. Ahora, cuando nosotros volvemos a recaer, lo tiene en cuenta Juan en su primera carta. Y por eso nos habla en los primeros capítulos diciendo, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si hubierais pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Pero más adelante, en el capítulo 3, si mal no recuerdo, comienza a hablarnos precisamente de que a veces nuestra conciencia se acostumbra. Y dice, hijitos, si vuestro corazón no nos reprende, si nuestro corazón no nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios. Mayor que nuestro corazón es Dios. Y vienen a mi mente dos porciones, una de Job y otra del salmista David, allí en el Salmo 139. Job decía, enséñame tú lo que yo no veo. Y si hice mal, te prometo que no lo haré más. Pero enséñame lo que no veo. Enséñame. Activa, porque tú eres mayor que mi corazón, que mi conciencia. Y decía el salmista David, examíname tú, oh Dios, y ve si hay en mí camino de perversidad y endereza mis pasos. Guíame. Terminaba el Salmo 139, 138, 38, 39, uno de los dos, diciendo esto, ¿sí? Examíname tú, oh Dios, conoce mis pensamientos y endereza mis pasos y guíame por el camino eterno. Vuelve a enfocarme. ¿Para qué? Para que no vuelva atrás, para que no vuelva a caer en aquello que constantemente y recurrentemente vuelvo a recaer. ¿Cuál es el problema? El problema es que nosotros hemos hecho de nosotros nuestro propio Dios. Nosotros creemos que todo depende de una decisión de carácter personal y nos hemos olvidado o desechado el concepto de vida. Yo creo que yo honro a Dios en función de mis propias decisiones. Y me quedo con Romanos 12:1, cuando dice esto, ruego y requiero en el Señor que presenten vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo. Habla de disciplina. La disciplina es buena, es sana, pero la disciplina en sí misma es una decisión de vida. Y la decisión de vida me lleva a un obrar de carácter personal. El pueblo de Israel tenía una decisión de vida. Y el Señor Jesucristo los confrontó. Y los venía confrontando ya desde más de 600 años antes. Dice Isaías 29, 12, 13, dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado.
creen que el acercarse a Dios demanda el decidir obedecer en momentos específicos. ¿O no te pasó alguna vez que previo a la celebración de la Cena del Señor arreglaste tus cuentas con Dios? ¿Por qué? Porque tristemente a veces se ha transferido de la misma manera que el pueblo de Israel a un cúmulo de mandamientos para momentos en los cuales yo decido disfrutar y celebrar y estar a cuenta con Dios. Mientras que el honrar a Dios con mi vida es de carácter cotidiano, diario, no cada primer día de la semana, no en función de mis decisiones, sino en una dinámica de vida. El pueblo de Israel tenía decisiones constantes. Ellos se acercaban a Dios y cuando se acercaban a Dios, ellos demandaban a Dios, ¿sí? Y por eso dice Ezequiel en el capítulo 33, va a llegar el día en que, hablando de cómo iban a ser caer y ser dominados, dice, vendrán a ti como viene el pueblo y estarán delante de ti como pueblo mío y oirán mis palabras y no las pondrán por obras. Antes hacen halagos con sus bocas, pero sus corazones están lejos de mí. Siguen estando con la misma dinámica, es decisión de vida. Sin embargo, lo que Dios ha colocado en ti y en mí es una dinámica de vida, no una decisión de vida. De hecho, tu cuerpo funciona con una dinámica de vida específica, creada por el Dios soberano. Este es el mismo Dios de 2 Corintios 5, 17, que ha puesto Dios en ti y en mí una dinámica de vida nueva. ¿Qué dice 2 Corintios 5, 17? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí son todas hechas nuevas. Dinámica de vida. Cuando un niño nace, su vida no depende de sus decisiones, sino de una dinámica natural puesta en su cuerpo. Crece de manera natural. Y queridos hermanos, nosotros también, desde el momento en que nacimos de nuevo, debemos de crecer con una dinámica natural, no con una dinámica de decisión personal. Eso es colocarnos a nosotros en el lugar de Dios. Es por eso que muchas veces decimos, nosotros debemos colocar a Dios en primer lugar. La Biblia no dice esto. De hecho, el primer mensaje tremendo del apóstol Pedro rompe este paradigma del endiosamiento del hombre o del humanismo en sí mismo. Jesús, al que vosotros desecharon, ustedes desecharon, dice, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Él es el soberano. Él está sentado a la diestra del Padre en la majestad de las alturas. Él está allí porque Dios Padre se encargó de exaltarlo hasta lo sumo. Y nosotros como hijos no debemos, porque no podemos colocarlo allí, sino que debemos aprender en esta dinámica de vida, vivir pues humillados, como decía el apóstol Pedro, bajo la poderosa mano de Dios, sabiendo que Él está allí. Él está allí. Él es soberano. Él es Rey de reyes y Señor de señores. Yo aquí, un humilde siervo, coheredero juntamente e inmerecedor, junto con Cristo, de las glorias eternas, y debo someterme a su dinámica de vida. Es por eso que Pablo, tomando esta dinámica de vida del cuerpo, decía que solamente va a haber crecimiento cuando todos estamos unidos por los ligamentos y coyunturas, y a su vez unidos a la cabeza que es Cristo. Recién ahí va a haber crecimiento, un crecimiento real, que es el crecimiento que da Dios, un crecimiento que fluye de manera natural para dar honra, la honra de vida a su nombre con cada una de nuestras vidas. Que Dios bendiga su palabra.